Bien, ya escuchamos todas estas posturas muy diferentes, distintas voces, y aquí en M22H le vamos a dar seguimiento muy de cerca a la discusión que apenas está arrancando, y esta noche arrancamos con nuestras mesas de análisis y debate en torno a la reforma judicial, por lo cual me da mucho gusto recibir en el estudio a Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Tenemos también a Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado. Bienvenido. Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Y la magistrada Marielena Molina, del Consejo de la Judicatura Federal y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Gracias. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos a los tres, gracias por estar con nosotros esta noche. Voy directo con las preguntas porque tenemos tiempo, pero luego parece que no es suficiente para abordar todo lo que tenemos que platicar. Ya vimos la primera ronda de foros organizados por la Cámara de Diputados y pudimos escuchar muchas voces con posturas muy divergentes respecto a lo que es la reforma judicial. Yo les quiero preguntar a ustedes, desde su punto de vista, ¿cómo lo vieron? ¿Qué fue lo que percibieron? ¿Qué opinión se quedaron con el jueves? Magistrada. Bueno, me parece que el foro ha sido un ejercicio interesante. Creo que la postura general es se necesita una reforma para mejorar el sistema de justicia. Lo que hay es, desde mi opinión, una postura un poco irreductible, como lo dijeron ahí, va la reforma en los términos planteados en cuanto a cese de jueces y magistrados y ministros y la elección popular. Por otro lado, hay otras posturas en donde se están proponiendo que se hagan diferentes análisis de lo que es todo el sistema judicial, que no es solamente poderes judiciales, sino desde fiscalías, comisiones de víctimas, defensorías, etcétera, para que realmente el objetivo sea logrado, que es tener un mejor acceso a la justicia para la sociedad. Creo que es básicamente. Doctor. Pues mira, a mí lo primero que me sorprende mucho son los tiempos, Víctor Hugo. Yo creo que si nos tomáramos en serio que hay un mandato de las urnas, tendríamos que esperar dos cosas. La primera es que se resuelvan las impugnaciones relacionadas con la integración del Congreso de la Unión. A mí me sorprendió mucho ver a legisladores de Morena diciendo: el pueblo nos dio el mandato para reformar la Constitución, somos el poder reformador de la Constitución. Perdón, pero no. Incluso en las cuentas alegres que tuvo la secretaria de Gobernación sobre la integración del Senado, Morena y aliados no tienen la mayoría calificada, ¿no? Entonces, si ellos dicen, esto es un irreductible, nosotros vamos sí o sí por elección popular de jueces, eso es una mentira. Van a tener necesariamente que pactar, por lo menos con parte de la oposición. Creo que todos los partidos políticos, escuchábamos a Marco Cortés, pero también el presidente del PRI, Movimiento Ciudadano, han dicho con claridad que no apoyan una reforma en estos términos. Entonces, yo creo que hay que esperar primero a eso. Segundo, hay una impugnación importantísima en el Tribunal Electoral que se presentará en su momento, ya los partidos también la anunciaron, relacionado con el tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Morena y aliados sacaron el 54% de los votos en la Cámara de Diputados y pretenden quedarse con algo así como el 74 o el 72% de esa integración. Son 18 o 20 puntos de sobrerepresentación. Creo que ahí el Tribunal Electoral tendrá la última palabra. Y para cerrar, yo te diría, creo que tendríamos que esperar realmente a septiembre, a que tengamos ahora sí el nuevo Congreso, para tener una discusión mucho más pausada, mucho más racional, mucho más integral. A mí, francamente, me parece absurdo que se diga que esta es una reforma que va a mejorar el sistema de justicia cuando no pasa por una reforma, como se decía, de las fiscalías, de las policías y sobre todo de los poderes judiciales locales. Yo creo que si un poder no necesita reformas es el Poder Judicial de la Federación. Se pueden hacer cosas para mejorarlo, pero sí, yo lo que veo es que no estamos discutiendo realmente los temas que sí podrían impactar. Senador. Bueno, hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Ningún ministro defendió de manera institucional la figura del ministro o su elección por voto popular. Si te das cuenta, analiza todos los ministros que participaron y no hubo uno solo que manifestara de manera expresa que esté en contra de que los ministros sean elegidos. Eso, en derecho, creo que lo podríamos decir, que se delimitó la litis. Ninguno se atrevió a defender como figura institucional a los ministros de la Suprema Corte en la forma en la que son elegidos actualmente. La ministra Lenia Batres fue contundente con lo que dijo, ¿no? El Poder Judicial está abierto al tráfico de influencias, pero tiene las puertas cerradas al pueblo de México. Esa es la realidad. Decir que no se cuenta con la legitimidad para impulsar esta reforma, bueno, ya lo veremos. Si avanza esta reforma, no solo se tiene que aprobar en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, sino también en los congresos estatales. 2/3 partes de los congresos estatales
tendrán que votar a favor de esta reforma constitucional. Cuando se apruebe o no se apruebe, tendremos una mesa en donde ya podemos decir qué sucedió. La realidad es que nosotros creemos que el pueblo de México está harto de un poder judicial que no los escucha, y eso, con relación a lo que se dijo en el foro, lo que me llamó primero la atención es que nadie defendió eso. No hay una manifestación expresa de los ministros en defensa de su figura. Otro punto que me parece bien importante mencionar es que sí hubo el eje del debate se basó en poner, desde mi punto de vista, a los jueces y magistrados como carne de cañón. Al no poderse defender ellos, porque es indefendible el actuar de los ministros, pusieron a los jueces y a los magistrados como carne de cañón a defender el sistema de carrera judicial. Un sistema de carrera judicial, Víctor, que en 200 años, ¿sabes cuántas mujeres? Yo creo que eso va a estar de acuerdo conmigo la magistrada. Solo 15 mujeres elegidas como ministras en 200 años. Y, 3 de cada 10 mujeres son juezas o magistrados. O sea, es un sistema de carrera judicial misógino, machista, que impide que las mujeres tengan acceso a impartición de justicia. Justo ahí veíamos dos posturas muy encontradas. El tema del voto para la elección de jueces, ministros, magistrados. Había la advertencia, digamos, por parte de Morena, por parte de Lenia Batres, la hemos escuchado, que esta reforma lo que haría es romper el control que tienen poderes fácticos, así lo plantea ella, sobre el Poder Judicial. Pero a la par también tenemos la advertencia que han hecho varios académicos, entre ellos usted, doctor, respecto a lo que esto significaría en términos de que permitiría que poderes fácticos se apropiaran también del Poder Judicial, es decir, de jueces que van a tener que salir a financiar sus campañas. ¿Saben? Son dos posturas, pues, recuperando la palabra, irreductibles aparentemente. Ahí yo les quiero preguntar a ustedes su opinión respecto al tema y si hay una conciliación posible, pues en un elemento que ya Morena dejó en claro, no se va a tocar. Arranco con usted, senador. Sí, la reforma prevé, no hay ni un solo artículo que elimine alguna parte de la carrera judicial. Es mentira que se esté eliminando la carrera judicial. El artículo 100 de la reforma, que cualquiera puede consultar, establece que el órgano de administración judicial, este nuevo órgano que se separa del Tribunal de Disciplina Judicial, se va a encargar, va a tener una escuela federal de formación judicial, y así establece, en donde se promoverá e impulsará al personal judicial, al personal que forma parte del Poder Judicial, para que puedan acceder. Ahora, se le va a dar al Poder Judicial una facultad que actualmente no tiene, que es de hacer la propuesta de los jueces, de los ministros de la Suprema Corte, y también se va a respetar el hecho de que con base en lo que ellos quieran puedan hacer propuestas para jueces y magistrados. Otro punto importante, actualmente decir que los ministros o jueces están blindados al crimen organizado, por ejemplo, para decirlo más claro, es absurdo. Es decir una verdad que no considera la ciudadanía. O sea, el pueblo mexicano considera, según las encuestas que hemos visto, que o son muy corruptos o todos son corruptos, o muchos son corruptos o todos son corruptos, según las encuestas que presentó, por ejemplo, Demotecnia, que desde mi punto de vista es una encuestadora muy seria. Entonces, evidentemente hay que hacer alguna modificación, y yo lo que creo es que más bien se blinda más con esta reforma a la intromisión de factores de poder en el Poder Judicial. Doctor, usted tiene una opinión muy distinta respecto a eso, lo he estado viendo en otros programas, se ha referido justo a este tema. Sí, yo diría tres cosas muy rápidas. La primera es que yo no sé qué foros vio Israel, porque es clarísimo que hubo muchos ministros de la Corte que dijeron con toda claridad que había que defender a la institución. Cualquier persona que nos esté escuchando puede ponerlos, la intervención de Javier Lainez, la intervención de la ministra Piña, la intervención del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Méndez, es decir, la evidencia está ahí, pero creo que vale la pena aclararlo. Segundo, decir que no hay una afectación a la carrera judicial a mí me parece francamente absurdo, porque se está cambiando el método de designación de los puestos que culminan la carrera judicial, que son precisamente jueces de distrito y magistrados de circuito. Lo que propone esta iniciativa es un mecanismo netamente o principalmente político, incluso para la postulación. No es que cada persona pueda levantar la mano y decir, yo quiero ser ministra, quiero ser jueza, quiero ser magistrada. No, van a ser órganos mayoritariamente políticos, Cámara de Diputados, Senado y Presidencia de la República,
quienes de manera absolutamente discrecional dirán quiénes pueden competir. Entonces creo que sí hay una afectación muy clara a la carrera judicial. Y yo diría, yo creo que el método que tenemos hoy para el caso de ministras y ministros, Víctor Hugo, es un método muy malo. ¿Por qué? Porque le da mucho poder al presidente de la República, o en este caso a la presidenta de la República. Creo que habría que cambiar ese método, pero la verdad es que lo que se está poniendo sobre la mesa es un método todavía peor. Tú imagínate nada más la cantidad de intereses partidistas, económicos, incluso del crimen organizado, que se podrían colar en esas elecciones. Yo creo que, de nueva cuenta, tenemos un método perfectible, pero lo que se nos está poniendo sobre la mesa es algo muchísimo peor, ¿no? Ahora voy con la opinión de alguien del Poder Judicial, magistrada. Gracias. Bueno, a mí me parece que toda esta reforma y toda esta discusión parte de muchos argumentos falaces. Y creo que vale la pena para el conocimiento de la sociedad que se aclaren. Primero, decir que no se defendieron las figuras de los ministros y que entonces es como que nos están poniendo como carne de cañón a jueces y magistrados. Habría que aclarar una cosa: la reforma no es para los ministros. La reforma es para todo el Poder Judicial de la Federación, y no es que nos pongan de carne de cañón o no, es que somos casi 1.700 personas juzgadoras, sin contar ministros y ministras, y solamente hay 11 ministros y ministras. Entonces, a mí me parece que incluso institucionalmente es mucho más interesante saber cómo defendieron los ministros, las ministras y los consejeros de la Judicatura, a quienes formamos parte del grueso de los juzgadores federales. Entonces, me parece que no hay que señalar como si fuera al revés la reforma, porque así está propuesta. Y luego, cuando se habla del tema de paridad de género, que es totalmente cierto, nada más que la reforma la borró. Entonces, en la iniciativa de reforma no dice una sola palabra respecto a que tenemos que tener paridad de género en cuanto a juezas y magistradas, pero además se habla de una cuestión muy falaz, que 200 años solamente 15 ministras y que somos solamente menos del 30%, sí, nada más que hace menos de 100 años que no teníamos ni voto ni derechos políticos. Entonces, ese tema que tiene que ver con el constituyente es algo de un muy reciente reconocimiento de nuestro país, y entonces no hay que hablar de 200 años cuando tenemos menos de 100 años con derechos políticos reconocidos. Y finalmente, cuando se habla de que si somos o no corruptos, y la sensación que hay respecto de las encuestas es que no es solo una sensación. O sea, este tema de la corrupción para todas las personas y todos los servidores públicos tiene que ver con pruebas. En cuanto somos carrera judicial, cuando hablamos de las personas juzgadoras resolvemos controversias. Eso quiere decir que el 50% de las personas que llegan con nosotros pierden el asunto. Porque así es, hay dos partes, tenemos que resolver a favor de una, conforme al expediente. Cuando las personas pierden, comúnmente sienten que hay corrupción, porque perdieron. Y ese es un falso discurso que también se ha manejado. Y si me permites nada más, como último tema, es que cuando hablamos de carrera judicial, actualmente la carrera judicial está reforzada con la reforma que incluso promovió el entonces presidente de la Suprema Corte, el exministro Saldívar, y que fue resuelta por la legislatura actual. En 2021 se reforzó carrera judicial. Carrera judicial comienza con oficiales administrativos y termina con magistrados, no incluye ministros. Pero cuando hablamos de corrupción, habría que tener un poco más de cuidado. No solamente se trata de qué se siente, porque claro, la sociedad tiene una sensación ciertamente de impunidad. Esa es la que tendríamos que verificar y analizar. Okay. Y no está solo en el Poder Judicial. Le tengo que contar para que tengamos la equidad, sí, claro, de tiempo. Senador, no sé si quiere contestar directo a esto o nos vamos a la pregunta sobre progresividad. Yo creo que es importante, porque este es el tema medular que más se debatió, la carrera judicial, la forma en la que son designados. Por supuesto que nosotros no generalizamos, decimos que todos los jueces y magistrados son corruptos. Al contrario, nosotros creemos que hay que fortalecer al Poder Judicial utilizando a los jueces actuales y a los magistrados, pero sometiéndolos a un voto popular en donde se cumple el artículo 39 constitucional, que establece que el poder soberano reside originariamente en el pueblo de México. Segundo, no es posible que hablemos de una carrera judicial adecuada cuando hay una familia actualmente en el Poder Judicial en donde 69 miembros de esa familia forman parte del Poder Judicial. Hace 2 años había 75 de una misma familia. El tema del nepotismo. Claro que sí, el nepotismo parece ser un requisito indispensable, tener un parentesco con algún juez para que pueda ser. Hay un dato de que 1 de cada 2 jueces
tiene hasta 2 familiares en el Poder Judicial. Ahí lo corto porque tenemos que ir ya a las conclusiones. Le va a tocar a usted, le van a tocar 45 segundos. Adelante, doctor. Oye, yo nada más diría, dicen que no generalizan y que no dicen que todos son corruptos, pero sí quieren correr a todos. O sea, lo que propone la propuesta del presidente es una purga generalizada de todos, ministros, magistrados, juezas y jueces, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, ojo, porque ese es un intento mucho más para desaparecer de facto a las personas que hoy están juzgando, borrarlas del mapa y después sustituirlo con un método que permitiría la captura. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema de nepotismo. La mera presencia de familiares no es nepotismo y ese es uno de los problemas que tienen esos estudios. Si no, tan nepotista sería eso, pues como los Batres, que están en todo el gobierno, y creo que nadie se atrevería a decir que eso es nepotismo puro y duro, y si fuera así, creo que la ministra entonces tendría que poner el ejemplo. Ahí voy cerrando con usted. Cierro con usted. 45 segundos. Gracias. Sí, bueno, me parece que no generalizar y pretender cesarnos a todos al mismo tiempo sí es un gran problema. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Si lo irreductible es que sea por voto popular, a mí me parece que habría que analizar cómo está la propuesta. Y la propuesta tiene gravísimos problemas en cuanto a campaña cuando nosotros no somos quienes podemos proponer políticas públicas porque la función no es como de un diputado o un ejecutivo. Lo que hacemos nosotros es resolver conforme a las leyes que emite el legislativo. Entonces no podemos hacerlo diferente. Mucho que discutir. Ya tuvimos apenas una primera probada de esta mesa y como pueden ver no nos alcanza el tiempo ni siquiera 15 minutos. Los invito por favor a que regresemos, a que retomemos esta mesa la próxima semana para que podamos Con platicar. mucho gusto, claro. Ya se nos estará incorporando Hamlet Almaguer la próxima semana y habrá otro punto de vista también en esta mesa. Pero yo les quiero agradecer, estamos empezando y esto apenas va de cara a lo que veremos probablemente en septiembre. Doctor Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias. Magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, gracias. Senador Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente del Senado, gracias.